saludo a todos los maestros y maestras que se presentan al concurso, en este caso de maestros de educación común, para el bienio 2020-2021 y en la prueba teórica de didáctica. Yo voy a tratar de orientarlos en el tema que se titula El taller como espacio de construcción de saberes en el área del conocimiento artístico. Para el desarrollo del tema, porque la propuesta de didáctica plantea el desarrollo del tema y la elaboración de una propuesta de aula. Para el desarrollo del tema yo creo que se debería partir de los aspectos normativos y sobre todo legales, en lo que tiene que ver con la Ley de Educación 18.437 del año 2008, que plantea en el artículo 42 que la educación artística tendrá como propósito que los educandos alcancen a través de los diferentes lenguajes artísticos una educación integral, promoviendo el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la percepción, impulsando la creación de universos singulares que den sentido a lo que es significativo para cada ser humano. Sin duda acá el concepto central es el de educación integral, que ahora después con algunos aportes teóricos vamos a ver a qué nos referimos con eso, pero que este enunciado del artículo 42 de la Ley de Educación nos obliga a trabajar algunos conceptos que están dentro de ese enunciado y llevarnos a la necesidad de definir un marco conceptual que incluye algunos términos que son polisémicos, o sea que pueden tener distintos significados. Yo voy a empezar por el concepto de educación y voy a tomar la definición o la conceptualización que hace el maestro Miguel Soler, justamente por lo de educación integral, porque él plantea que la educación no se dirige a un fragmento de la persona, tiende a ser integral e integradora, a facilitar en el educando o a imponerle su desarrollo completo como persona y como ciudadano. Aquí sin duda también el eje es lo de integral e integradora, nos está hablando también de la inclusión y lo vamos a ver después cuando en el marco teórico hablemos de las inteligencias múltiples, la necesidad de integrar a todos en el proceso educativo, cualquiera sean sus mapas de inteligencia, y hacer integral en el entendido de que el ser humano tiene distintas dimensiones de su desarrollo como ser humano, que deben ser abordadas desde la educación. En el programa de educación inicial y primaria, que lo tengo aquí y que también lo vamos a trabajar porque es un documento que ustedes pueden tener en la prueba y que es importante que lo lean, lo estudien y lo manejen, se habla de la educación como praxis liberadora, se habla de la educación en el marco de los derechos humanos. También en el concepto de educación integral, y que está en la bibliografía, un documento de reciente publicación del Consejo de Educación Inicial y Primaria, son las 10 claves educativas en el siglo XXI, que en el punto 3 del dossier habla justamente de integralidad, y habla del principio de integralidad como uno de los principios rectores, y plantea en 2 carillas y media conceptos importantes acerca de la educación artística y también de lo que tiene que ver con el abordaje de lo corporal en la escuela. Es decir, poder superar una educación tradicional basada solamente en lo cognitivo, o sea, pensando que el conocimiento o el conocer deja de lado los aspectos emocionales, afectivos, expresivos y corporales. Cuando estamos hablando de integralidad, estamos pensando en una educación justamente que aborda todo. Y vemos que tanto en el programa de educación inicial y primaria como en el último documento, que son las 10 claves para el siglo XXI, estas temáticas están abordadas. Como ya lo dije, es importante entender que la educación artística se inscribe dentro del concepto de desarrollo humano, pensar que
que el desarrollo no puede ser solamente un desarrollo económico en los países, sino que es el desarrollo basado en las personas y en los individuos, ¿verdad? Y en lo que respecta al programa de educación inicial y primaria al que vuelvo, es importante considerar los fines que el programa se plantea. Uno de ellos es enseñar a valorar y participar de las artes, las ciencias y el saber de la cultura de la humanidad. O sea que es bien, tiene que ver mucho con el tema. Otro de los conceptos que me parece que es importante abordar es la conceptualización o la definición de qué es el arte, porque estamos en el área de conocimiento artístico. Ese sí que es un concepto polisémico, es un concepto que tiene distintas valga la redundancia, concepciones según el momento histórico, según el contexto, pero que podemos consensuar que el arte es una actividad humana, consciente, capaz de producir o crear mensajes que pueden ser realistas o abstractos, con valor en sí mismos. Expresar el mundo interior del artista o del creador, generar deleite, emoción o choque. Debemos superar aquel concepto de las bellas artes, porque en el arte contemporáneo muchas de las sensaciones o emociones que el arte provoca no tienen que ver con la belleza como se concebía desde las bellas artes, sino con provocar emociones de choque, emociones de un arte conceptual que nos hace reflexionar sobre determinadas situaciones que están sucediendo en nuestro entorno. El arte es una manifestación universal que perdura en el tiempo. Es un lenguaje que suele ser la producción artística valorada a lo largo del paso del tiempo, porque permanece como un lenguaje que, si bien fue creado, pongamos por ejemplo Los girasoles de Van Gogh como una obra de arte, si bien fue creada en determinada época, sigue siendo una obra de arte porque me produce sensaciones, emociones en el momento actual. Eso es lo que caracteriza una obra de arte que perdura en el tiempo, que a pesar de haber sido creada mucho tiempo atrás, me sigue produciendo determinada emoción y sensación en este momento presente. Pero me voy a remitir también, por esto de que es un término polisémico, a otra autora para la definición de arte, que es Gabriela Augustowski, en el libro El arte en la enseñanza, en la página 25, ella plantea la pregunta ¿qué es el arte? ¿O a qué nos referimos cuando decimos arte? No tiene una respuesta única y sencilla. Aquí está lo polisémico del término, ¿no? El concepto de arte cambia con el tiempo. Las obras de arte son expresiones de los diferentes modos culturales de la historia humana. Las definiciones del campo del arte no son atemporales, es lo que ya dije recién, tienen que ver con un tiempo, con un contexto. Lo dice ella así, están siempre unidas a un contexto y a una ideología. No es posible establecer una definición universal de arte. Y particularmente hoy, la tarea de definir qué es el arte nos sitúa ante un campo abierto y en continua reorganización. En lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, tenemos manifestaciones que más adelante veremos que nos sitúan en un campo muy complejo y abierto a distintas expresiones. Y otro de los conceptos es educación artística. Es decir, ¿qué entendemos por educación artística? La educación artística constituye uno de los ejes fundamentales de la formación integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, así como por el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier tradición cultural. Como vemos, en el concepto de arte siempre está ligado a la cultura, a una cultura heredada, pero también a una cultura que se tiene que construir, reconstruir y construir, a la sensibilidad, a la creatividad. Y entendemos la cultura como ese conjunto de rasgos distintivos, tanto espirituales como materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social en un periodo determinado. Refiere además a los modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnologías,
sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. Dentro del desarrollo del tema, además de tomar partir de estas y otras conceptualizaciones que con sus lecturas ustedes podrán profundizar, lo importante es trabajar con el programa de educación inicial y primaria, que tiene fundamentación por áreas, o sea, vamos a tener la fundamentación del área del conocimiento artístico, donde allí se hacen algunas referencias teóricas. Vamos a tener fundamentaciones por las disciplinas del área de conocimiento artístico. Esto está en la página 70 a 79 del programa, e incluye además bibliografía en lo que ustedes pueden profundizar. En la fundamentación que se hace del área de conocimiento artístico en el programa de educación inicial y primaria, hay una referencia a la Declaración de Lisboa, Portugal, del año 2006, que fue una conferencia mundial sobre educación artística organizada por la UNESCO, en la cual en sus declaraciones, entre otras cosas, se plantea que el desarrollo de las capacidades creadoras para el siglo XXI representa un desafío a la vez complejo y esencial. Es fundamental, para lograr este objetivo, ofrecer una educación universal de calidad. Sin embargo, la educación no puede alcanzar esta exigencia de calidad sino a través de la educación artística, ya que ella promueve la visión y la perspectiva, la creatividad y la iniciativa y el espíritu crítico. Yo me remitiría a aquello que supongo que, como cuando yo me formé como maestra, ustedes también habrán aprendido, que es aquella conceptualización de Piaget de que necesitamos individuos críticos, creadores, que renueven los conocimientos y la sociedad, y no seres repetitivos, ¿verdad? La educación artística, con su posibilidad de desarrollar la sensibilidad, la creatividad, la iniciativa, la inventiva, aporta muchísimo a esa conceptualización de ser humano capaz de realizar cosas nuevas. También en la Declaración de Lisboa se plantea que los seres humanos están todos dotados de la facultad de crear. Y acá me detengo un momento para pensar que, sobre todo como docentes, nosotros no podemos sostener ni adherirnos a aquella concepción de que quienes pueden producir y crear arte son seres iluminados, seres que nacieron con un don especial, y los demás quedan fuera de esa posibilidad. Tal como lo dice la Declaración de Lisboa, todos los seres humanos estamos dotados de la facultad de crear. Más allá que, como en todas las disciplinas, habrá personas que tengan determinadas aptitudes y que a partir de esas aptitudes o intereses profundicen el estudio de la disciplina y se transformen en artistas, que es una profesión, todos podemos crear. Y eso es algo que tenemos que defender muchísimo como concepción adentro de las instituciones educativas. Cultivar en cada individuo el sentido de la creatividad y de la iniciativa, una imaginación fértil, una inteligencia emocional, valores morales, espíritu crítico, comunicación, autonomía, libertad de pensamiento y de acción. Porque esto adquiere una importancia fundamental para los desafíos que hay que enfrentar, tanto ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales en este siglo XXI. Las artes son a la vez una manifestación cultural y un medio de comunicación de los conocimientos culturales. También tenemos aquí que pararnos cuando hablamos de cultura, y sobre todo cuando estamos situados en una Latinoamérica que tiene una riqueza de diversidad cultural impresionante, plantearnos en el concepto de que no es la cultura, sino las culturas, y entender la multiculturalidad y la riqueza de la multiculturalidad, sobre todo en un Río de la Plata que mira mucho para Europa, y esa es nuestra historia, es nuestra tradición, y tenemos que trabajar desde las instituciones educativas una mirada hacia nuestra América Latina y hacia la riqueza de nuestra diversidad cultural. Porque, por ejemplo, en esta Declaración de Lisboa nos hacen ver que en numerosos países los aspectos tangibles e intangibles de sus culturas caen en el olvido, no siendo valorizados por el sistema educativo ni transmitido a las generaciones futuras. La educación artística tiende a reforzar nuestra identidad,
pero eso tenemos que trabajarlo, a partir de nuestra propia identidad. Los valores individuales, los valores colectivos, además de contribuir a promover esta diversidad cultural de la que hablábamos. Dentro de este marco teórico voy a citar también como referentes a Salovey y Mayer, que en los años 90 comenzaron a trabajar el concepto de creatividad. El concepto de creatividad en los años, 1950, que fue revalorizado por estos autores, Salovey y Mayer, profundizando en esas definiciones, en sus componentes, en el proceso y en sus fases, así como en las posibilidades de la intervención docente para el desarrollo de la creatividad. Lo que sucedió en los años 50 fue que algunos autores, algunos pedagogos, comenzaron a darse cuenta que esa primacía que se le daba al cociente intelectual, que los individuos eran analizados a partir de su cociente intelectual, no era totalmente, no implicaba la totalidad de lo que sucedía, porque personas con bajo cociente intelectual lograban producciones interesantes y personas con alto cociente intelectual no lograban esos niveles. Por lo tanto, se empezó a pensar que sucedían otras cosas que llevaban a lograr una mejor o peor producción. Y uno de los factores que se empezó a pensar que influía en eso es la creatividad. Lo que quiero decir con esto es que la primacía de lo intelectual empezó a cuestionarse y a decir que existían otro factor como la creatividad por el cual se podía llegar a soluciones, a conocimientos y a producciones interesantes. También en la década de los 90, además de la profundización que Salovey y Mayer hicieron sobre el concepto de creatividad, surge la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que también viene a cuestionar la primacía o la prevalencia absoluta de las inteligencias lingüísticas y lógico-matemáticas, por ejemplo, y considerar que existían muchas otras inteligencias como la espacial, la corporal, la cinética, la musical, la visual, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, que empezaron a cuestionar que si la propuesta educativa solo incluye las inteligencias o se dirige al desarrollo de las inteligencias lógico-matemáticas y lingüísticas y un poco a las científicas, dejando de lado todo el resto de las inteligencias, no es una educación democrática. No está atendiendo a la diversidad, no está atendiendo al conjunto de las capacidades de los individuos a los que tiene que educar, ¿verdad? Realizar una propuesta educativa centrada en una sola de las inteligencias es elitista y antidemocrático, porque deja por fuera a los individuos que se relacionan con su entorno de una manera diferente y no provee los estímulos necesarios para el desarrollo de las múltiples capacidades que poseemos los seres humanos. Hay mucha evidencia a lo largo de la historia del arte, por ejemplo, Pablo Picasso, que hasta sus últimos días su forma de escribir es ilegible, pero lograba una comunicación a través del dibujo y la pintura impresionante, y la escultura. Es decir, todos los seres humanos, dice Howard Gardner, tenemos un mapa de inteligencias que se compone de todas estas múltiples inteligencias que cada uno de nosotros las tiene con distinto grado de importancia o de prevalencia en su mapa de inteligencia, ¿verdad? Una inteligencia para Howard Gardner es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Las múltiples inteligencias son sistemas cerebrales autónomos que satisfacen diferentes criterios específicos y excluyentes. Y se agrega a este rápido marco teórico las ideas de Edgar Morin, por el año 1999, con el libro La cabeza bien puesta, que nos convocó a remediar la funesta desunión entre el pensamiento científico, que disocia los conocimientos y no reflexiona sobre el destino humano, y el pensamiento humanista, que ignora los aportes de la ciencia que pueden alimentar sus interrogantes sobre el mundo y la vida. Nos dice Edgar Morin que el pensamiento es complejo y que esa disociación que desde la educación tradicional muchas veces
ocurre y además se potencia entre lo científico y lo humanista, debería ser superada, ¿verdad? Es necesaria, dice Morín, una reforma del pensamiento que desarrolle nuestra aptitud para organizar el conocimiento y permita la vinculación de esas dos culturas divorciadas. Porque dice Morín que el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidad compleja de la naturaleza humana está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Por eso es importante tener en cuenta que nuestro programa está organizado por áreas de conocimiento, donde allí están las disciplinas, pero con una visión de interdisciplinaridad, de integrar esas disciplinas. Y esas áreas de conocimiento entre sí, como sucede con el programa de educación inicial y primaria, cuando al final del programa aparecen las ejemplificaciones, ¿verdad? Es importante también otro autor, que yo pienso que lo deben haber estudiado en el instituto, que es Elliot Einer. Elliot Einer es en la década de los 70, publicó su libro Educar la visión artística, y es importante porque el tema que ustedes tienen que desarrollar y preparar una propuesta de aula, habla del taller como espacio de construcción de saberes en el área de conocimiento artístico. O sea, nos está planteando un área de conocimiento artístico que construya conocimiento, que construya saberes. Y Elliot Einer es quien defiende justamente el valor del arte como disciplina. Los aportes que hacen estas disciplinas artísticas a la cultura escolar. Postula una enseñanza cuyo currículo tenga la educación artística como disciplina. Porque muchas veces la educación artística también en una educación tradicional aparecía como entretenimiento para los viernes después del recreo, como un tiempo de relax, pero no como un área que permitía el desarrollo y el conocimiento de las personas. Elliot Einer es quien defiende una enseñanza artística secuencial y organizada disciplinarmente, promueve la creación de currículos de educación artística, evaluación de los aprendizajes artísticos y la investigación. Él plantea que el desarrollo de la sensibilidad que se produce a través del arte no es una consecuencia automática de la maduración. O sea, por un lado dijimos recién que no es que haya personas con determinadas aptitudes para el arte y los demás somos incapaces, también lo dice Einer, que no es que se dé naturalmente por la maduración, es decir, tiene que existir una intervención educativa. Y eso lo plantea nuestro programa, ¿verdad? También Elliot Einer nos plantea que existen 3 dominios para trabajar la educación artística en la educación: un dominio crítico, que es la apreciación de las producciones artísticas, o sea, todo lo que el arte, tanto desde la historia del arte como del arte contemporáneo, lo que está sucediendo en este momento en el arte, en nuestro entorno, es permitirnos apreciarlos con criticidad. O sea, la apreciación de producciones artísticas conforman ese dominio crítico. El dominio cultural, que es el conocimiento de referentes del patrimonio cultural, es decir, esa alianza entre arte y cultura y arte, también tiene que ver con conocer el patrimonio cultural, respetarlo, cuidarlo, pero además legarlo, cuidarlo para legarlo a las próximas generaciones. Y el dominio productivo, que es el dominio de la creación personal, o sea, donde se crea, donde se produce. Esos son los 3 dominios de los que nos habla Elliot Einer y que para él deben conformar una propuesta curricular de la educación artística. Como última línea del marco teórico, tal vez ustedes en las lecturas puedan profundizar otras más, yo lo que les traje fue el aporte que sin duda están dando las neurociencias, que vienen avanzando en el estudio de las facultades del cerebro y han determinado con mayor claridad las funciones de cada uno de los hemisferios cerebrales.
es decir, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Nos plantean que el hemisferio izquierdo es consciente, es el que razona verbal y matemáticamente, al estilo de una computadora, posee un control muy especial sobre el habla, la escritura, el razonamiento y el cálculo, mientras que el hemisferio derecho es inconsciente y habilita el pensamiento para la comprensión de lo visual, lo imaginativo y lo artístico. Una educación tradicional que se base solo en lo intelectual estaría solamente trabajando en el hemisferio izquierdo y abandonando el desarrollo del hemisferio derecho. Ambos hemisferios deben ser trabajados en la escuela, el izquierdo y el derecho, ya que las funciones del hemisferio derecho son tan complejas como las del hemisferio izquierdo. Sin embargo, es el gran ausente en muchas de las propuestas del aula, ¿verdad? Todos estos marcos teóricos que vengo planteando están implícitos en esa declaración de Lisboa del año 2006, que además la pueden encontrar en internet, ¿verdad? Tener en cuenta la presencia de estos dos hemisferios en nuestros alumnos, la presencia de las inteligencias múltiples, la necesidad de situarnos sobre un pensamiento complejo, que no se ate a las disciplinas separadas, sino que trate de atenderlas en su complejidad y en sus interacciones, sin duda que nos hace revisar nuestra propuesta pedagógica, que es lo que estamos haciendo para poder cumplir con estas premisas que nos plantean estos marcos teóricos. Sigo ahora con el programa de educación inicial y primaria. Me parece importante abordarlo porque si vamos a tener que terminar en una propuesta de aula, tiene que partir el programa. El programa de educación inicial y primaria, como ustedes saben, tiene varios componentes. Uno es la fundamentación por áreas y por disciplinas, otro es las áreas de conocimiento, otro es las redes conceptuales, los contenidos, la bibliografía y las ejemplificaciones que están al final. En cuanto a las áreas del conocimiento, nos plantea el área de conocimiento de lengua, matemático, de la naturaleza, social, corporal y artístico, ¿verdad? Y el enfoque para abordar el programa desde la didáctica es un enfoque globalizador, es decir, no pensar en estas áreas de conocimiento y en las disciplinas que la componen como algo separado, sino pensar en ese enfoque globalizador, en esa complejidad que nos permita realizar distintas conexiones, ¿verdad? En lo que tiene que ver con una propuesta de educación artística, sin duda hay que pensar cómo desde la educación artística podemos coordinar y salir a otras áreas de conocimiento sin dejar de lado el conocimiento artístico en sí mismo, ¿verdad? Las redes conceptuales. Las redes conceptuales muestran la relación teórica entre los conceptos, por eso son redes, son herramientas para pensar la didáctica y fueron construidas a partir de los enfoques disciplinares con un enfoque didáctico. En cuanto a los contenidos nos permiten una lectura horizontal en lo que tiene que ver para el año en curso, para el grado para el cual estoy haciendo la propuesta, pero nos permiten también una lectura, digamos, vertical en ese sentido, y una lectura horizontal, lo que tiene que ver con la secuencia, con los grados siguientes, ¿verdad? Como lo dice el programa, se pueden leer en recursividad, es decir, un contenido del año anterior puede ser tomado el año siguiente y viceversa, ¿verdad? En esa mirada de la enseñanza en continuidad. Las fundamentaciones por áreas y disciplinas, tenemos la fundamentación del área de conocimiento artístico y sus disciplinas, tenemos las redes conceptuales del área de conocimiento artístico, tenemos los contenidos por área de conocimiento artístico, separados por niveles, por grados, y a lo que yo me voy a referir particularmente, porque creo que es a ver si tengo acá la página 76, en la página 76 del programa tenemos este esquema que me parece importantísimo, porque en él están de alguna forma sintetizados, relacionados, jerarquizados,
los distintos conceptos que tenemos que tener en cuenta al realizar una propuesta de aula y al fundamentar el área de conocimiento artístico. Aquí nos habla de sensibilización, nos habla de patrimonio, nos habla de diversidad. Cuando nos habla de sensibilización, sin duda, aquí aparece ya el taller, que lo vamos a ver dentro de un ratito, pero el taller como una forma de trabajo, como una propuesta metodológica que permite la vivencia y a partir de la vivencia la sensibilización. Nos plantea la percepción, el conocimiento, la expresión, la creatividad, la comunicación. Nos habla de la dimensión estética. Nos plantea las 5 disciplinas que están dentro del área de conocimiento artístico, que son artes visuales, expresión corporal, literatura, música, teatro. Y después desarrolla los conceptos de espacio, imagen, materia, movimiento, tiempo y sonido, que los vamos a encontrar también en las redes conceptuales, ¿verdad? Y también nos plantea la identidad de lo que ya estamos hablando, estuvimos hablando. Como ven, muchos de estos términos o conceptos que están aquí ya en alguna medida estuvieron en lo que hemos venido desarrollando. Voy a tomar algunos de estos conceptos, por ejemplo, el concepto expresión. Expresión justamente refiere a quitar presión. Es un término que quiere decir, bueno, quitar presión, porque alude a la posibilidad natural que tenemos todos los seres humanos, la tenemos desde que nacemos, con el primer grito que da el bebé cuando sale de la panza de la madre, ¿verdad? Esa necesidad de expresar, esa necesidad de sacar hacia el exterior lo que tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos la posibilidad natural de traducir la intimidad de nuestro ser, o sea, lo interior de nuestro ser, con signos exteriores, ¿verdad? Salir de nosotros mismos, mostrarnos, entregarnos, compartir y comunicarnos. Siguiendo a Herbert Reed, autor de La educación por el arte, definimos la expresión como la exteriorización sin represiones de las actividades mentales, pensar, sentir, percibir e intuir. Es una exteriorización sin represiones. Con esto estamos afirmando que la expresión está presente en todas nuestras actividades escolares cotidianas. Cuando la expresión no encuentra una forma creativa y productiva de canalizarse por medio del lenguaje, por medio de la música, por medio de la plástica, el movimiento o de expresiones o de lenguajes integrados, surge en forma de descarga. Cuando nosotros tenemos en nuestras aulas, en la escuela, esas situaciones y que vemos los grupos o determinados alumnos con esas situaciones que lo vemos como descarga, son procesos expresivos no canalizados, no canalizados a través de propuestas didácticas, sino que salen sin un cauce. Por eso es importante que se encuentren en la escuela esos canales de comunicación, porque no todos los niños y las niñas, su canal de comunicación es la lengua escrita, o es la matemática, o es la ciencia. Otros tienen otras necesidades, muchas de ellas son de movimiento, porque también tenemos una escuela donde el cuerpo está bastante ausente, o estuvo bastante ausente, porque la inclusión de los profesores de educación física ha sido de un gran aporte, ¿verdad? Otro de los términos que están aquí, observación, por ejemplo, la observación, que es analizar y descubrir las relaciones, comparar, clasificar, la experimentación, que se basa en la observación, pero implica no caer en lo repetitivo, sino buscar, implica búsqueda, implica experimentar, ¿verdad? Y la dimensión estética, que es un concepto que está central en este diagrama, como la capacidad profundamente humana de aprehender física, emocional, intelectualmente la calidad del mundo de manera integrada. Es decir, que la experiencia estética, a diferencia de otros modos de experimentar y de pensar la vida cotidiana, es una manera particular de sentir, de imaginar, de seleccionar, de expresar, transformar, reconocer, y la actividad artística es una respuesta estética por excelencia. Ustedes conocen seguramente que en estos momentos tenemos toda una evolución del diseño, ¿no? El diseño en la vestimenta, en los objetos cotidianos,
se ha desarrollado muchísimo el diseño. El diseño tiene relación con esta dimensión estética. ¿Qué nos pasa a nosotros como docentes? Que tenemos un bombardeo por los medios de comunicación, ya tanto desde lo musical, desde lo corporal, desde lo visual, de estereotipos que nos están trabajando en contra de la formación de esta dimensión estética de nuestros alumnos. La dimensión estética implica, y la estética implica, de qué forma organizamos los objetos y los estímulos que nos rodean, ¿verdad? Y muchas veces no somos nosotros los que los estamos organizando con nuestra concepción estética, sino que lo que estamos haciendo es copias de estereotipos que nos están llegando permanentemente. Me remito solamente a las formas de vestir, me remito a la música que escuchamos, y eso, bueno, en los niños pequeños se potencia mucho más, porque no tienen formada aún un criterio propio, o un criterio, o adherirse a un criterio grupal, porque no se trata que cada uno tenga un criterio artístico o estético, por eso existen las corrientes artísticas, ¿verdad? Pero muchas veces esto nos opera en contra, y lo que tenemos que pensar es que a muchos de nuestros alumnos la única posibilidad que tienen de ver, de encontrarse con otras propuestas estéticas es en la escuela. Y que si nosotros como docentes no nos cuestionamos estos estereotipos que nos están invadiendo, y muchas veces, seamos sinceros, también los tomamos en el ámbito escolar, no estamos trabajando de la mejor manera. No se trata de prohibir eso otro, sino se trata de mostrar que existen otras posibilidades. Bueno, y si vamos a las redes, en las redes creo que está muy claro, en artes visuales siempre está el eje de dimensiones estéticas, artes visuales el otro eje es la imagen, ¿verdad? Después nos habla de las características y de los parámetros, de los elementos de la composición, y si vamos a los contenidos de artes visuales nos vamos a encontrar que siempre va a estar la apreciación de arte, la producción y creación, el artista y su obra, el escultor, la figura humana, el pintor, retrato, autorretrato, escultura, cultura visual. Ustedes tienen un despliegue de contenidos muy interesantes a lo largo del programa. ¿Qué relación tiene que haber entre apreciación y producción? No es conveniente que se asocie de forma directa la apreciación, por ejemplo, o musical o visual de una obra de arte con la producción inmediata. Es decir, la apreciación tiene que tener un recorrido que implique formación, estética, sensibilización del estudiante, y que, por otro lado, el recorrido de la producción. Asociar una apreciación estética para que el alumno, por ejemplo, pinte como tal pintor, no es conveniente porque nunca lo va a lograr. Es decir, que lo que tenemos que hacer con la apreciación es un trabajo de nutrición artística, para que después la producción fluya y se genere con esa posibilidad expresiva de la que recién comentábamos, ¿verdad? La necesidad que va a tener ese alumno de expresarse. En música tenemos también dimensiones estéticas y el eje es sonido-silencio. Tenemos también una serie de contenidos como ritmo, música popular, música infantil tradicional, música académica, etcétera. En expresión corporal, por supuesto, está también dimensión estética, el eje es el cuerpo, y en expresión corporal existen también muchos contenidos que también parte por la apreciación y la creación, ¿verdad? Espacio, movimiento, las partes del cuerpo, el uso de los sentidos. En el teatro el eje es dimensión estética y escena, y tenemos las dramatizaciones, las representaciones, el juego de sombras, roles, el juego de roles, ¿verdad? En literatura, por supuesto, dimensión estética y el eje es la palabra. Si bien estas redes conceptuales están divididas por disciplinas, es posible enredarlas entre sí, ¿verdad? Porque nosotros las propuestas que hagamos de educación artística podemos trabajar la palabra, la imagen, la escena, la música, el sonido, el silencio, en una misma propuesta, o algunos de ellos, ¿verdad?
En cuanto a literatura, bueno, por supuesto están los géneros, lírico, narrativo, etcétera. Otra orientación que quiero darles es que por lo menos yo siempre he trabajado la necesidad de no dejar de lado cuando estamos trabajando área de conocimiento artístico, también este esquema o este diagrama de la página 239 que está en el área de conocimiento corporal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes puedan mirar este esquema, van a ver que hay algunos de los conceptos que aquí están, como expresión motriz, comunicación, creatividad corporal, lenguaje corporal, actividades expresivas, actividades en la naturaleza, que son muy coordinables con lo que tiene que ver con el trabajo con el área de conocimiento artístico. ¿Por qué? Porque el campo de la cultura corporal está constituido por el conjunto de prácticas corporales que existen en la sociedad. Y somos cuerpo. Cuando estamos trabajando el área de conocimiento artístico, el cuerpo está muy implicado, porque el área de conocimiento artístico se trabaja a partir de los sentidos, y los sentidos forman parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? También nos habla el área de conocimiento corporal del concepto de corporeidad, como una construcción que se nutre del accionar, sentir, pensar, saber, comunicar, querer, relacionados dialécticamente, y nos dice que no confundamos corporeidad con cuerpo, ¿verdad? Y entrando ya a lo metodológico, porque si vamos al tema que es el taller como espacio de construcción de saberes en el área del conocimiento artístico, el taller es, en lo que tiene que ver con didáctica, una estrategia metodológica, ¿verdad? Entramos al tema del taller, tenemos que tener en cuenta para esta construcción metodológica, como venimos viéndolo, un marco teórico, tenemos que plantearnos objetivos, tenemos que comprender qué saberes previos tienen nuestros alumnos, tenemos que nosotros tener un conocimiento disciplinar de lo que vamos a trabajar, tener en cuenta las redes conceptuales, qué estrategias de organización grupal vamos a tener. Y acá me detengo un poco porque a veces se considera que trabajar en taller es trabajar solo en pequeños grupos. La organización del grupo es importante para realizar un taller, pero la organización del grupo puede ser en pequeños grupos, puede ser un taller trabajado en grupo total, porque lo que identifica el taller son otras cuestiones que las vamos a ver más adelante. Las características particulares del grupo y de cada niño, los contenidos del grado y del nivel, teniendo presente la secuencia, el tiempo y el espacio en el que vamos a desarrollar ese taller. Y el taller significa sensibilización, experimentación e investigación y creación. Tiene una cuestión circular que es la necesidad de sensibilizar, dar un espacio para experimentar e investigar y para crear. En ese proceso es que se produce el conocimiento, se producen los saberes. Como les decía, nosotros podemos trabajar de la organización del espacio. Cuando nosotros organizamos el espacio con distintos elementos, estamos trabajando rincones. Cuando nosotros trabajamos la organización del grupo, solamente estamos trabajando en equipos. Cuando organizamos la tarea, allí es que estamos trabajando en talleres y proyectos. Porque la tarea es lo que implica que se trata de un taller. Es decir, un proceso de creación, realmente un proceso de investigación y de creación. Porque el taller es una metodología de trabajo que permite abordar el conocimiento y la realidad mediante la acción protagónica, individual y o grupal, con resolución de situaciones específicas. Es un camino, una guía flexible, dúctil y enriquecedora para cada uno y para el grupo. Implica el compromiso personal de las personas frente a una propuesta específica, o sea, hay una consigna y las personas tienen que comprometerse con esa consigna. Se realiza un proyecto de trabajo en grupo, se actúa por propia convicción y necesidad de crear, y es un espacio que se cogestiona entre docentes y alumnos. Es un espacio en el que se da la horizontalidad. El docente tiene que aprender a trabajar en horizontalidad, donde hay participación, libertad, responsabilidad, acción, placer, personalización. Es importante entender que el taller no es solo una estrategia metodológica para el área de conocimiento artístico,
En el área de conocimiento artístico es la estrategia metodológica por excelencia, pero el taller es una estrategia metodológica para todas las disciplinas. Y lo que sucede es que cuando a veces trabajamos solo el taller en el área de conocimiento artístico, el grupo se nos suele desbordar, porque si nosotros mantenemos al grupo con una metodología más, no horizontal, sino vertical, más autoritaria, en todo el resto del trabajo de la jornada, y pretendemos después crear un taller con participación, con horizontalidad, con libertad, solo para el área de conocimiento artístico, nos va a resultar mucho más difícil. Por lo tanto, siempre he dicho, si van a optar por la metodología de taller, aplíquenla más allá, en el conocimiento artístico y también más allá del conocimiento artístico. Las consignas que doy en el taller tienen que ser abiertas, provocadoras, problematizadoras y desafiantes. No pueden ser consignas cerradas de lo que tenemos que hacer. Tiene que ser una consigna que invite a la creación, que invite al compromiso para crear algo diferente. Y los espacios en los que puedo realizar el taller son en el aula, que se convierte en un aula taller, o en un aula extendida, que es por fuera de la institución educativa. En aula extendida estamos hablando de un aula a cielo abierto, como lo planteaba Gesualdo Sosa, que salía con sus alumnos afuera de la clase, ¿verdad? Nuestro querido maestro Gesualdo Sosa. Puede ser una sala taller que haya en la propia institución, salidas a museos, exposiciones, casas de cultura, talleres de artistas plásticos, plazas, ¿verdad? Y bueno, y la importancia del taller, como les decía, para toda la institución educativa y para toda la propuesta educativa, lo planteó magistralmente, desde mi punto de vista, Loris Malaguzzi, italiano, Loris Malaguzzi, cuando plantea que en la escuela de las palabras, así definía Loris a la escuela tradicional, donde predomina el lenguaje, en la escuela de las palabras hemos introducido la escuela del hacer, lo que significa la introducción y el fomento de la expresividad, que muchos humillan y marginan, ¿verdad? Y también decía Malaguzzi que el taller no se considera un lugar separado donde hacer arte, no es un lugar para el arte solamente, sino como algo que tiene que trascender e impregnar a toda la escuela. Lo que les decía recién, hace un ratito, ¿verdad? Que la necesidad de que la modalidad de taller impregne todo. El aula de taller es un espacio y un tiempo donde poder expresarse y crear, un lugar reconocido por el participante y respetado por los demás, donde se construye una estructura relacional entre pares, ya no es el predominio del docente con el alumno, sino el trabajo entre ellos mismos, un ambiente de bienestar, de seguridad, de confianza, de respeto por el trabajo, de aceptación de lo diferente, donde se viven procesos creativos y se generan determinados productos, donde el participante es el protagonista activo de una propuesta integradora, desarrollada en un espacio grupal, donde se accede a los contenidos de una forma significativa para uno mismo. Y el docente tiene el rol de acompañar los procesos de exploración, búsqueda y descubrimiento en alianza con cada uno de sus alumnos y con el grupo en su totalidad. Debe ser un compañero de ruta, un guía estimulante, que se compromete con la observación y la experimentación al igual que sus alumnos, y su compromiso implica proporcionar ayuda, estar disponible, aceptar todas las preguntas y todas las respuestas, porque el taller, entre otras cosas, permite el error, permite la equivocación, y de ese error del cual se aprende. ¿Cuál es el rol docente en relación a los talleres? Bueno, sin duda los talleres tienen que ser planificados. Hay una preparación del taller de educación artística, de conocimiento artístico, hay un análisis de contingencia, porque como el taller es una propuesta abierta, como docente tengo que pensar, bueno, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, y tener por lo menos un análisis previo de las contingencias que pueden pasar con esa propuesta. Después hay una etapa de ejecución, donde, como ya dijimos, el docente es un coordinador, es un compañero de ruta, permite que se aprenda haciendo. Y cuando ya se está ejecutando el taller, los momentos del taller son, en primer lugar, la disposición del ambiente, que está a cargo del docente, puede ser con ayuda de algunos alumnos. Y después, dentro del taller, hay una etapa de inicio, con relajación, integración, un juego,
de desarrollo del taller, que es la etapa de mayor creatividad, donde hay estímulo, concentración, producción, y de cierre, donde volvemos a la reflexión a partir de las vivencias. Hay una descentración, o sea, nos descentramos de la actividad central, generalmente eso se realiza una ronda, se conversa o se plantea alguna situación que permita reflexionar sobre las vivencias. En esa reflexión y conceptualización a partir de las vivencias es donde se institucionaliza el conocimiento adquirido en procesos de metacognición, o sea, de aprender a aprender. Los puntos nucleares de la metodología de taller son la autonomía, sin duda. Un taller tiene que el alumno lo tiene que vivir con autonomía, para elegir, para actuar, para descubrir lo nuevo a partir de lo que ya se sabe, lo que ya se conoce, para equivocarse, como decíamos, permitir el error. Otro punto nuclear de esta metodología es partir del deseo de saber y hacer. Ese deseo de saber y hacer es innato en el niño, tenemos que explotarlo. Un deseo de saber y hacer generado en el grupo mediante una dinámica de aprendizaje significativos. El docente que se descentraliza, que es como que se sale de ese grupo al que deja operar por sí mismo, pero está presente de todas maneras, está presente como un agente impulsor de desarrollos, como un canalizador de intereses, como un observador, como un receptor de dudas, como un organizador, como alguien que otorga seguridad y como un soporte afectivo. Porque cuando estamos en procesos expresivos en la educación artística, muchas veces aparecen situaciones que en esos procesos de sacar afuera, el docente también tiene que poder interpretar y muchas veces contener o acompañar, por lo menos. También esta metodología tiene como característica la globalización de los contenidos. A partir de los que los niños quieren saber y hacer, los contenidos se globalizan, o sea, con un enfoque globalizador. Y se incluyen los aconteceres grupales y los afectivos. Y por lo contrario de lo que se piensa, que el taller por ser un espacio de libertad no tiene normas, hay una autora, María del Carmen Díez, que nos dice que en una clase en la que haya problemas con las normas, dificultad de escucharse, poca flexibilidad, poco contacto con las familias, excesiva autocentración, poco ambiente de grupo, habría que empezar por trabajar primero estas cosas previas para poder iniciar un proyecto de trabajo colectivo. Y las cosas previas que nos plantea ella trabajar, para poder decir puedo trabajar en talleres, es que haya el conocimiento mutuo entre los alumnos, ambiente estimulante y seguro diariamente, clima de interés por experimentar, hacer y saber, ganas de tocarlo todo, de preguntarlo todo, de conocerlo todo, una disponibilidad real de los espacios, de los tiempos, los materiales y las personas, mantener un contacto fluido con las familias, actuar con tolerancia y flexibilidad y a la vez con normas claras y estables, incluir el mundo afectivo en la tarea y convivencia cotidiana y organizar un ambiente positivo y alegre. Intentar que cada uno sienta que tiene un sitio en el grupo y en la mirada de los adultos y que se espera su avance, su crecimiento, su propuesta, su atrevimiento y su aventura. Es importante para el docente atender lo individual, pero también lo grupal. Muchas veces las creaciones son en pequeños grupos, ¿verdad? Porque existe una íntima relación entre el proceso individual y el proceso grupal de cada uno de los alumnos, ¿verdad? Y uno de los aspectos a tener en cuenta para la sensibilización es la sensopercepción, es decir, el trabajo con los sentidos. A través de los sentidos es que conocemos el mundo que nos rodea. Esto es muy evidente en primera infancia. Nuestros 5 sentidos en interacción son los que nos permiten los primeros conocimientos, ¿verdad? Y esos sentidos están de fiesta cuando estamos en contacto con la naturaleza. Pierre Mondrian, un artista nacido en el año 1872, dijo esta frase que para mí es muy reveladora. Dice: si yo no me emocionara frente a la naturaleza no sería un pintor, ya que todo su arte en su etapa inmediata
comienza a partir de la emoción que el artista siente frente a la naturaleza. Por eso reitero lo del aula extendida, la necesidad de no trabajar el área de conocimiento artístico solamente encerrado en las cuatro paredes de nuestro salón de clases, sino explorando nuestro entorno inmediato, visitando el taller de un artista plástico o de un artesano, porque también hoy estamos parados en considerar a la artesanía como una producción artística importante y no hacer una diferencia con el arte culto y el arte popular, o traer al aula un artesano, un artista, para que justamente poder salirnos de las cuatro paredes del aula y darle un lugar de prevalencia a nuestros sentidos, a nuestra forma de conocer a través de los sentidos. Porque la fuente del conocimiento está en los objetos, pero se conoce a través de la observación de ese objeto y de la experimentación con ese objeto. De lo que se trata, entonces, es de intentar una interacción docente-alumno diferente y una intervención didáctica que abra caminos directos hacia el ascenso-percepción, la indagación, la exploración, la reflexión y la construcción de significados. El entorno inmediato es una obra natural y humana que se le ofrece al niño para ser investigada. El entorno se convierte en un gran aula donde se producen múltiples aprendizajes. Por lo tanto, el entorno como un gran aula y hacia el interior del aula, hacia nuestras cuatro paredes, que las aulas también sean un espacio senso-perceptivo, donde se pueda dar lugar al trabajo con las sensaciones y con los sentidos. Es muy importante el territorio circundante, el espacio urbano. Muchas veces nosotros pensamos que como estamos, bueno, ni que hablar de los maestros que estén escuchando esto y vivan en entornos rurales, la riqueza que tienen con respecto a la naturaleza. Pero ahora le voy a hablar a los que vivimos en ciudades, que cada vez están más urbanizadas, pero también la ciudad urbana brinda posibilidades a través de recorrerla, profundizando desde otras miradas, no desde la mirada habitual. Y en esto está trabajando muchísimo el arte contemporáneo, con estas expresiones artísticas como son las intervenciones urbanas, que justamente lo que pretenden es hacer una intervención, valga la redundancia, una transformación, no a lo largo del tiempo, sino por un breve tiempo, en algún espacio o en alguna obra de arte que esté en el espacio exterior, para provocar con eso una nueva mirada. Es decir, lo urbano nos hace que pasemos permanentemente por los espacios, nos acostumbremos y dejemos de mirarlos. La intervención artística, que es una modalidad del arte contemporáneo, lo que intenta y lo que logra, desde mi punto de vista, es que aquello que dejamos de mirar, lo empecemos a mirar de una manera diferente. Por lo tanto, desde el arte contemporáneo tenemos muchísimas posibilidades de trabajar también los sentidos. Y bueno, ¿y cómo se aprende desde el área de conocimiento artístico? Bueno, al desarrollar las capacidades sensoperceptivas, es decir, la capacidad de percibir sensorialmente, de captar intuitivamente, se desarrolla la agudeza mental y el pensamiento, ¿verdad? Se desarrolla la posibilidad de sentir. Al desarrollar las capacidades creativas, explorar, descubrir, imaginar, se desarrolla una manera propia de ver, de conocer y de producir. Y esos son los saberes de los que nos habla el título del tema para el concurso, ¿verdad? Pero también se desarrollan las capacidades cognitivas, porque si desarrollamos la capacidad de observar, de analizar, de comparar, de relacionar, de inferir, de clasificar, de interpretar, de valorar, de elaborar juicios críticos, de negociar, de reflexionar, de generar ideas, de investigar, de diferenciar cualidades, de adquirir claves para descifrar códigos y también las competencias lingüísticas para hablar de y sobre lo percibido y lo sentido, para comunicar, para debatir ideas, para opinar, exponer, describir, explicar, justificar, argumentar, estamos promoviendo procesos de aprendizaje permanentes,
¿verdad? Y por supuesto también teniendo en cuenta los contenidos propios del área de conocimiento artístico. Otro de los factores importantes es el desarrollo de la creatividad, ¿verdad? Tener en cuenta que hay inhibidores de la creatividad que tenemos que tener presentes. La búsqueda del éxito, de lo aprobado, de lo perfecto, inhibe la creatividad, o sea, la importancia de aceptar todas las producciones, de desechar aquello de cuelgo en la cartelera, lo mejor, lo más lindo, sino hacer exposiciones rotativas donde todos tengan un lugar. La restricción para hacer preguntas también es un inhibidor de la creatividad, hay que permitir que se pregunte todo. El control excesivo del tiempo, para crear se necesita tiempo. El conformismo que conduce hacia el estereotipo, la intolerancia del comportamiento lúdico, y acá tenemos que tener en cuenta que los talleres y sobre todo el proceso de creatividad tiene momentos de desorden, de ruido, que no vamos a tener a todos los alumnos callados porque necesitan hablar, necesitan exteriorizar. Y como han adquirido el lenguaje lo hacen de esa forma, ¿verdad? Siempre con normas, hay que establecer normas, hay que establecer un orden para que no sea un espacio caótico, pero sí con libertad, y esa libertad implica unos niveles mayores de ruido, unos niveles mayores de movimiento que tenemos que saber aceptar, ¿verdad? Bueno, para la elaboración de la propuesta didáctica, ya para terminar, yo creo que la propuesta didáctica debería estar inserta en un proyecto de aula. ¿Por qué? Porque el proyecto nos permite organizar un conjunto de acciones articuladas entre sí con el objetivo de lograr un propósito y constituye el nivel de planeamiento curricular de máxima concreción. Con esto no les estoy diciendo que planifiquen un proyecto en las 3 horas que tienen para realizar el concurso, pero sí que hagan mención a esa actividad de aula que van a plantear, en qué proyecto y con cuál propósito está inserta. Después pensar en actividades que por un lado faciliten el conocimiento de materiales y de las herramientas para la creación, que planteen actividades de tipo expresivo, ¿verdad? Por ejemplo, aplicando los distintos lenguajes, o el lenguaje visual y plástico, o el lenguaje musical, el lenguaje corporal, el lenguaje teatral, el lenguaje literario, o más de uno de ellos en interacción, ¿verdad? Cuando ustedes planteen ese proyecto del cual, mencionen el proyecto del cual sale esa actividad de aula, pueden plantear alguna actividad que antecedió a esa propuesta de taller, por ejemplo, alguna actividad de aula extendida, alguna salida, o alguna actividad también dentro del aula que fue previa y que justifica la consigna que ustedes están planteando en ese taller, ¿verdad? Porque como sabemos, o como les he dicho, en educación y arte en la actualidad se trabaja desde la interdisciplinariedad, lo trabajan así los artistas, o los artistas muy pocos se identifican con un solo lenguaje, o sea, trabajan desde la interdisciplinariedad de los lenguajes. También hoy en día el arte contemporáneo, y nosotros tenemos posibilidades en la escuela por el tema de la inclusión de las TIC, también incluyen la tecnología en lo artístico, ¿verdad? También las artes visuales se han complejizado o enriquecido a través del lenguaje del cine, de la publicidad, de la fotografía. Tengan en cuenta todo esto para elaborar la propuesta. En el arte contemporáneo existen lenguajes alternativos. Yo les nombré recién las intervenciones urbanas, pero también existen las instalaciones, que es realizar en un espacio una instalación de objetos que que apuntan a determinado significado, las performances que incluyen el cuerpo, y allí tenemos unos aliados, lo he visto, muy importantísimos para trabajar el área de conocimiento artístico, que son los profesores de educación física, que nos ayudan con esto de involucrar el cuerpo, y la obra abierta, que es una obra en la cual, si bien se inicia
otros pueden también intervenir en ella, ¿verdad? Estos lenguajes alternativos o del arte contemporáneo es importante que también ingresen en la escuela porque es lo que está sucediendo ahora en el arte. En esto voy a hacer un comentario entre paréntesis de Andrea Giraldes, también pueden encontrar en internet Andrea Giraldes, interesantes aportes de ella, que Andrea Giraldes planteaba que si nosotros tenemos que enseñar ciencias, no vamos a ir a enseñar la ciencia del siglo XIX, XVIII, XVII. Vamos a enseñar los conocimientos científicos más actuales. Sin embargo, en educación artística o en arte, tenemos la tendencia a siempre retrotraernos a las obras de arte o a las manifestaciones artísticas de mucho tiempo atrás, descuidando lo que está sucediendo en el arte contemporáneo, en el momento actual, lo que nos rodea. Entonces creo que estos lenguajes alternativos del arte contemporáneo son muy importantes de tenerlo en cuenta. También las fusiones, ¿no?, de los distintos lenguajes. Las fusiones se están viendo muchísimo en la música que hoy en día se enriquece a través de fusionar distintos ritmos. Tenemos también que trabajar los lenguajes verbales y los no verbales, ¿verdad? Trabajar la apreciación de obras de arte, de los artistas y su época, el acercamiento a los artistas clásicos, que no los tenemos que dejar de lado, pero también a los contemporáneos, trabajar con objetos de arte cotidianos, urbanos, y también los expuestos en galerías y museos, y producir, teniendo instrumentos y materiales al servicio de la creación, una creación que puede ser gráfico-plástica, cinética, o sea, del movimiento, sonora, pueden ser creaciones tangibles e intangibles, o sea, producciones materiales e inmateriales. Cuando son inmateriales o intangibles, el registro es fotográfico o fílmico, para que nos quede ese registro, ¿verdad? Porque lo otro, las materiales nos quedan como objeto presente. Y les voy a dar algunas ideas, sin querer influir directamente en la propuesta didáctica que planteen, y recordándoles que siempre tiene que haber una cuestión circular entre sensibilización, investigación, experimentación y creación, y entre apreciación y producción. Por ejemplo, plantear una propuesta de modelado con barro, ¿verdad? Que todo lo que implica el conocimiento de ese elemento, la investigación del barro. El barro puede trabajarse por sí mismo o puede trabajarse con introducción de objetos, ¿verdad? En ese modelado, pequeños objetos, tornillos, no sé, objetos de desecho de distinta textura, de distinta forma. Otra propuesta puede ser un taller de pintura en el plano vertical. La pintura en el plano vertical no es necesario tener caballete, podemos hacerla colocando nylon sobre la pared y sobre esos nylon hojas para proteger la pared, el nylon, ¿no? Y allí proponer la pintura, ¿verdad? Teniendo como insumo la apreciación de diversos artistas o de un conjunto de artistas que de repente son de una misma corriente, o de un artista en sus diferentes épocas, pero siempre recuerden de no ir a pintar como, sino inspirarme en determinado artista para pintar como pinto yo. Los juegos teatrales, las representaciones, dramatizaciones, pueden ser en equipos, ¿verdad? A partir de un texto, de un trozo, de una prosa, de un cuento, a partir de situaciones. Y aquí se puede coordinar perfectamente con literatura, porque la situación la pueden crear ellos mismos. Un juego teatral también se coordina muy bien con visual y plástica, porque se puede hacer escenografía, disfraces, maquillaje, ¿verdad? Las creaciones tridimensionales, o sea, no trabajar solo lo visual y plástico desde lo bidimensional, sino desde lo tridimensional, con cajas, con materiales de desecho, realizar esculturas. Y la expresión corporal, por ejemplo, se me ocurre el juego con estatuas, las estatuas vivientes, la formación de parejas,
creación de estatuas expresivas utilizando telas, por ejemplo. La narración de un cuento, a partir de la narración de un cuento, dramatizarlo, crear los personajes, crear títeres a partir de los personajes. Otra propuesta que se me ocurre dejarles como ejemplo para que ustedes piensen es el trabajo de la luz y la sombra. Es un trabajo muy interesante porque en cada uno de estos talleres propuestos tenemos que sin duda plantearnos un propósito y buscar en nuestro programa de educación inicial y primaria los contenidos que estamos trabajando, ¿verdad?, del área de conocimiento artístico. La luz y la sombra para trabajar es muy interesante porque se puede trabajar con luz natural, la sombra en el patio, sombra que produce el sol, y también con la luz artificial. Se puede trabajar la sombra con el propio cuerpo o de los distintos objetos. Se puede construir a partir de cómo nosotros con una luz artificial y distintos objetos que los ubicamos de distinta manera, la sombra que produce nos va a producir distintos efectos de sombra, y también podemos registrar esas producciones a partir de la sombra mediante fotografías o calcarlas con un papel y después llevarlos a una producción plástica, ¿verdad? Y bueno, ya con estos aportes que espero que sean de interés para ustedes y que les despierten ganas de leer y de llegar a su propio desarrollo del tema, y entender que siempre un concurso es una posibilidad de aprendizaje y de formación personal, más allá de una prueba, para obtener un lugar en una lista. Me gustaría que quedara esa sensación. Decirles que en la bibliografía que se plantea hay un error en el nombre de lo que se sugiere en el libro Artes y Escuelas. Se dice Akoski y en realidad es Akoski. Judith Akoski, Artes y Escuelas. A mí me da mucha risa porque conozco a Judith, es un ser excepcional y siempre está enojada porque se escribe mal su nombre, así que voy a guardar este secreto para que no se entere. Bueno, en Artes y Escuelas le quiero decir que Judith Akoski es una de las autoras, es la primera que aparece en Artes y Escuelas, pero aparece Emma Brand, Marta Calvo, María Elisa Chapato, Ruth Karp, Débora Kalmar. Emma Brand es de visual y plástica, Débora Kalmar es de expresión corporal. Tenemos también a Flavia Terici. Bueno, Judith Akoski es musical. Lo que les quiero decir que en este libro Artes y Escuelas, si ustedes van a realizar una propuesta de aula de una determinada disciplina, en este libro van a encontrar la fundamentación. Y lo interesante es que está disponible en internet para la lectura allí por medio de la web, en un link que pueden encontrarlos. Yo lo encontré con Artes y Escuela, aspectos curriculares, y lo encontré, así que se encuentra. El otro de Calaf, es de Calaf y Olaila Fontal, Cómo enseñar arte en la escuela. Está en la bibliografía. Cuando hablamos de Gardner, ¿no?, de las inteligencias múltiples, si hablamos de desarrollo humano, en la bibliografía le sugieren Educación Artística y Desarrollo Humano de Gardner, y también le sugieren de Hargreaves, Infancia en Educación Artística, que estuvo recientemente aquí en el país, esta persona. Y de Anderegg, el taller Una alternativa para la renovación pedagógica, también se encuentra en internet. Lo encuentran, y es un libro no muy extenso, de lectura muy llana, porque es un libro muy práctico, o sea que pueden complementar esto con la lectura del taller Una alternativa para la renovación pedagógica de Anderegg. Yo les recomiendo también Aula Taller de Susana Pacel y Susana Asborno, que es de Editorial Aike, el taller de los talleres, Aporte al desarrollo de talleres educativos de María Teresa González Cuberes, de Editorial Estrada, Aprender haciendo los talleres en la escuela de Juan Carlos Lespada, y el taller es O se hace, es un libro también
de fácil lectura de Mónica Badaraco de Schultz. Son bibliografías que yo he leído que me parecen también interesantes para este tema. Bueno, por último, desearles muchos éxitos, que preparen este tema con la responsabilidad que requiere y también con la satisfacción, como digo, de sentir que se están formando y de que son docentes que están ingresando a un sistema educativo que valora la educación artística, el área de conocimiento artístico. En lo que tiene que ver mi historia, por mis años de vida, tuve que vivir muchos años con esta convicción que tengo de la importancia del área de conocimiento artístico, pero con un sistema educativo que no valoraba esta área de conocimiento. Así que, bueno, con todo, para que mantener esta valoración del área de conocimiento artístico, que sin duda permite esa educación integral, ese abordaje integral del alumno, que los hace mejores personas más seguras y también personas más felices. Así que bueno, muchos éxitos. Gracias.